Gran Bretaña, una tierra marcada por castillos, acantilados y colinas cubiertas de niebla. Pero bajo esa imagen conocida se esconde algo más antiguo, mucho más antiguo. Una historia enterrada, escrita en silencio, bajo cada paso que damos. Hoy, la arqueología está cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro origen. Fragmentos de piedra, huesos tallados, figuras escondidas en la oscuridad, nos hablan con una voz antigua. Y esa voz nos dice que no venimos de la nada, venimos de un linaje de supervivientes, de soñadores, de constructores. Este es el relato de cómo comenzó todo, desde los primeros pasos humanos en suelo británico hasta los rituales funerarios de los caudillos de la Edad del Bronce. Es un viaje de 1 millón de años, contado no por palabras, sino por las huellas que dejaron los que vinieron antes. Aquí empieza la historia, la verdadera historia de Gran Bretaña, y empieza bajo tierra. Huellas en la arena del tiempo. Gran Bretaña no siempre fue una isla. Hace cientos de miles de años, en una época tan remota que desafía la imaginación, las islas británicas eran solo una extensión más del continente europeo. Grandes ríos serpenteaban por lo que hoy es East Anglia, cruzando llanuras abiertas, vastos bosques de coníferas y marismas desconocidas. Era una tierra de grandes bestias y climas implacables. Y fue allí, en esas costas hoy barridas por el viento, donde arqueólogos encontraron las primeras huellas. Huellas no de animales, sino de humanos. En la playa de Happisburgh, al norte de Norfolk, el mar ha sido a la vez destructor y revelador. Las mareas del Mar del Norte erosionaron lentamente los acantilados, arrancando capas de tierra que llevaban enterradas casi 1 millón de años. Y entonces apareció algo extraordinario. En la arena húmeda, marcada por la retirada del agua, quedaron impresas unas pisadas, claras, humanas, una fila de pasos, como si una familia hubiese caminado por ahí apenas horas antes. Pero no era así. Aquellas huellas tenían más de 850.000 años. Eran las huellas más antiguas jamás descubiertas fuera de África. Prueba indiscutible de que seres humanos primitivos, no Homo sapiens, sino una especie ancestral, habían llegado hasta estas costas remotas, enfrentando un clima severo y una tierra salvaje. Pero la pregunta surgía de inmediato. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivió esta especie en un entorno que ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, podríamos soportar fácilmente? Para responder a esa pregunta, arqueólogos y paleontólogos emprendieron una de las excavaciones más ambiciosas del siglo. A solo unos metros de donde aparecieron las huellas, comenzaron a excavar capas antiguas de sedimentos fluviales, cuidadosamente tamizadas durante semanas. Año tras año, más de 70 toneladas de arena fueron examinadas a mano. Lo que encontraron fue extraordinario. Entre los restos de un ecosistema perdido, surgieron piezas del rompecabezas, escarabajos fosilizados, polen atrapado en granos de sedimento, trozos de madera, diminutas semillas y huesos, mandíbulas de roedores extintos, dientes de mamut y de pronto, algo más. Una piedra, pero no era una piedra cualquiera. Era un desecho de sílex, un pequeño fragmento roto, con bordes afilados y marcas reveladoras, señales inconfundibles de haber sido trabajado por manos humanas. Ese pequeño trozo de roca, tan insignificante como una astilla, tan olvidable como un guijarro, lo cambió todo. Era la prueba de que los primeros humanos no solo pasaron por aquí, sino que vivieron en esta tierra, la exploraron, cazaron en ella y dejaron rastros de su existencia. Durante la siguiente campaña, los hallazgos se multiplicaron. Más de 70 fragmentos de sílex con señales claras de manufactura fueron recuperados, entre ellos una herramienta completa. Los arqueólogos la llamaron el cuchillo de mantequilla, por su filo elegante y su forma perfectamente adaptada a cortar carne. Tallada hace cientos de miles de años, aún conservaba su filo. No se han encontrado restos humanos en Happisburgh,
No sabemos quiénes eran exactamente esos primeros habitantes, pero las pistas reunidas hablan de una especie que precede incluso a los neandertales. Un grupo humano que pudo haber pertenecido a Homo antecesor o algún otro ancestro común, aún no identificado con certeza. Seres que se enfrentaron al viento cortante del norte, a inviernos largos y oscuridad perpetua, y sobrevivieron. Los restos animales reforzaban esa imagen. Junto a los sílex apareció un diente de mamut, pero no de cualquier mamut. Era de una de las formas más primitivas conocidas, con placas masticatorias muy espaciadas, gruesas como las de sus antepasados africanos. Esta criatura se extinguió hace más de 700.000 años. Su presencia en los sedimentos ofrecía una datación precisa del contexto en el que vivieron estos primeros humanos. Y entonces apareció algo aún más desconcertante: coprolitos, excremento fosilizado de hiena. Las hienas no eran simples carroñeras, eran depredadores formidables, capaces de cazar en manada. Su presencia sugería un ecosistema diverso, peligroso, y una competencia constante por sobrevivir. Entre los restos también apareció la mandíbula de un roedor extinto, similar a un castor, adaptado a ambientes semiacuáticos. Y junto a él, un viejo cono de pino. Al analizar su estructura, los botánicos pudieron identificar la especie exacta del árbol que lo había producido. Ese simple cono permitía imaginar el paisaje con precisión. Un bosque de coníferas cerrado, húmedo, donde los sonidos de las bestias se entremezclaban con el crujido del hielo estacional. Para los investigadores, estas piezas eran más que datos. Eran fragmentos de una historia no contada. El análisis de isótopos y la datación por múltiples métodos permitieron establecer una antigüedad de entre 800.000 y 1.000.000 de años. Happisburgh se convirtió así en el sitio más antiguo con pruebas de ocupación humana en todo el norte de Europa. Un lugar que obligó a los científicos a repensar por completo lo que creían saber sobre los orígenes del poblamiento humano en climas fríos. ¿Tenían fuego? ¿Ropa? ¿Refugios? Las respuestas aún escapan, pero los indicios apuntan a una capacidad adaptativa mucho mayor de la que antes se les atribuía. Chris Stringer, del Museo de Historia Natural, lo expresó sin rodeos. Quizás los hemos subestimado. Quizás eran mucho más parecidos a nosotros de lo que pensábamos. Happisburgh no solo reescribió la cronología de la presencia humana en Gran Bretaña, también desafió nuestra percepción de esos primeros pueblos. Ya no eran figuras primitivas perdidas en el tiempo, sino pioneros, colonos de una tierra incierta, humanos con ingenio, con herramientas, con un plan. Y sin embargo, ellos no fueron nuestros antepasados directos. Con el tiempo, el clima cambió. Las edades de hielo avanzaron, y esta primera humanidad fue barrida por el frío brutal. Desaparecieron sin dejar más que unas pocas piedras, unos huesos y unas huellas en la arena. Pero esas huellas, impresas hace cientos de miles de años en una playa que hoy mira al Mar del Norte, siguen allí. Testimonio de un momento fugaz en el tiempo. De un grupo de seres humanos que caminó juntos, quizás una familia, quizás una pequeña tribu, hacia un futuro que no vivirían, pero que marcaron con cada paso el invierno eterno. Durante mucho tiempo, la idea de que los primeros humanos vivieran en el norte de Europa fue vista como improbable, casi absurda. Se asumía que, si alguna vez llegaron tan al norte, fue por accidente. Que sobrevivieron solo brevemente, antes de ser obligados a marcharse por la brutalidad del clima. Y sin embargo, los hallazgos en Happisburgh cambiaron por completo esa percepción. Porque lo que revelaron los sedimentos no fue una visita esporádica, fue un capítulo completo de presencia humana. Y lo más inquietante era el contexto. Aquellos humanos vivieron en una época en la que Gran Bretaña estaba al borde de una glaciación. Un mundo donde el invierno no era una estación, era una era. El clima de entonces se asemejaba al del sur de Escandinavia actual, pero sin calefacción,
sin abrigo moderno, sin refugios de piedra ni piel, solo la inteligencia y la adaptación. La gran pregunta era, ¿cómo sobrevivieron? Los restos hallados en Happisburgh ofrecían algunas pistas. Los huesos de animales encontrados en el sitio no estaban partidos al azar. Algunos mostraban marcas de corte, señales de haber sido despiezados con herramientas. Esto no solo demostraba que los humanos cazaban o carroñeaban, sino que sabían procesar la carne, sabían aprovecharla. Y eso, en un mundo helado, podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero aún faltaba una prueba crucial: el fuego. Hasta ahora no se ha hallado evidencia directa de hogares ni carbón vegetal en el sitio. Ningún anillo de piedra, ninguna ceniza. Sin embargo, muchos arqueólogos creen que su ausencia no significa que no existiera. El tiempo, el agua, la arena, todo puede borrar un fuego. Lo que no puede borrar es la necesidad humana de calor. Chris Stringer, uno de los paleoantropólogos más destacados del Reino Unido, lo expresa con claridad. Imaginemos que hoy, en pleno invierno, dejáramos a una familia en el sur de Noruega sin fuego, sin ropa, sin casa. No durarían mucho. Y sin embargo, estos humanos no solo sobrevivieron, prosperaron. La conclusión es inquietante y reveladora. Si no hemos encontrado pruebas del fuego, es porque aún no las hemos buscado en el lugar correcto o porque han desaparecido con el tiempo. Pero no porque nunca existieron. Más allá del fuego hay otro elemento crucial: la ropa. Hoy, la ropa se da por sentada. Pero hace 800.000 años, confeccionar una prenda era un acto de genio. A falta de agujas o telares, los primeros humanos probablemente usaban pieles crudas, envueltas alrededor del cuerpo, sujetas con tiras de cuero o fibras vegetales. Nada ha sobrevivido de aquello. La materia orgánica rara vez lo hace. Pero su uso era, casi con certeza, imprescindible. Sin pieles, sin abrigo, no habrían durado un solo invierno. Y luego está el refugio. En un entorno sin cuevas cercanas, los humanos de Happisburgh debieron haber construido sus propios refugios. Estructuras simples, hechas de ramas, huesos, pieles, un iglú de madera y cuero. De nuevo, ninguna de estas estructuras ha llegado hasta nosotros. Pero su lógica es tan sólida como la necesidad que las originó. Todo esto sugiere algo asombroso, que aquellos primeros británicos eran ingeniosos, adaptables, profundamente humanos. Cuando pensamos en homínidos arcaicos, es fácil imaginarlos como criaturas toscas, al borde de la animalidad. Pero Happisburgh los presenta de otro modo, como seres que planificaban, que transmitían conocimientos, que enseñaban a los más jóvenes cómo cortar un trozo de sílex o despellejar un animal, que caminaban en grupo, que sabían dónde encontrar agua, que entendían el ritmo del clima, el peligro del viento, el valor de un refugio. Durante años, la imagen del norte de Europa en tiempos prehistóricos era la de un desierto humano, un territorio demasiado hostil para ser habitado. Ahora sabemos que no fue así, que incluso en medio de un frío implacable hubo quienes se atrevieron a vivir, a explorar, a dejar huellas. Esas huellas, encontradas en la playa, no fueron un accidente, no fueron una anomalía. Fueron la confirmación de que la historia humana en estas islas comenzó mucho antes de lo que imaginábamos. Y lo más sorprendente es que esa historia está aún incompleta. En cada tonelada de sedimento hay secretos. En cada fragmento de piedra, un gesto humano. En cada hueso fosilizado, una decisión tomada hace cientos de miles de años. Y juntos, todos esos fragmentos dibujan el perfil de una humanidad que, contra todo pronóstico, encontró un modo de sobrevivir al invierno eterno. Pero incluso esa resistencia tiene un límite. Las edades de hielo llegaron una tras otra como latidos de un mundo en movimiento. El hielo cubrió los bosques, los valles se congelaron, las bestias migraron, y los humanos también. El norte quedó vacío. Las huellas se borraron. El silencio volvió. Durante cientos de miles de años,
Gran Bretaña fue un territorio sin habitantes, un páramo dominado por el clima. Pero la historia no terminó allí, porque mucho tiempo después, cuando los hielos retrocedieron y los valles se abrieron de nuevo, otros seres humanos llegaron, más parecidos a nosotros, más modernos, con nuevas herramientas, nuevas creencias y nuevas formas de dejar su marca. La primera ocupación había terminado, pero una segunda estaba a punto de comenzar, y con ella nacería una nueva etapa en la historia de esta isla, una etapa de arte, de pensamiento simbólico, de conexión emocional. Un nuevo comienzo. La segunda llegada. Durante cientos de miles de años, Gran Bretaña fue un lugar inhóspito. El frío avanzó como una marea silenciosa, expulsando a los humanos primitivos que una vez habían logrado asentarse. Las grandes bestias desaparecieron, los valles se congelaron y los bosques quedaron sumidos en un invierno sin fin. El tiempo pasó, implacable, y la isla, aún conectada al continente por puentes de tierra, cayó en el olvido del registro humano. Pero el hielo, como todo lo que respira, también retrocede. Hace unos 13.000 años el clima comenzó a cambiar. El sol, más constante, la nieve, menos eterna. Los glaciares se retiraron y con ellos una nueva oportunidad surgió para la vida. Fue entonces cuando otra especie humana, distinta de la anterior, apareció en el paisaje. Nosotros, los Homo sapiens, no eran descendientes directos de aquellos primeros pioneros de Happisburg. Eran una nueva oleada, parte de una expansión mayor desde el sur de Europa. Gente que había aprendido a sobrevivir y adaptarse a una variedad de entornos hostiles. Esta vez, no venían simplemente a explorar. Venían para quedarse. Gran Bretaña, aunque aún unida a Europa por lo que luego sería llamado Doggerland, ofrecía una promesa: ríos, bosques, casa y, sobre todo, refugio. Uno de esos lugares fue Creswell Crags, un desfiladero profundo y escarpado al norte de lo que hoy es Nottinghamshire. Allí, en las grietas de las rocas, el ser humano encontró hogar. Durante siglos, Creswell Crags fue ignorado. Parecía apenas una formación natural. Pero en el siglo XX, los arqueólogos comenzaron a examinar sus cuevas con más detenimiento. Lo que descubrieron transformó la percepción de la prehistoria británica. Dentro de las paredes de piedra, bajo siglos de sedimentos, hallaron restos de herramientas, huesos de animales cazados y algo más: arte. El primer arte rupestre descubierto en las Islas Británicas. Durante décadas, los expertos habían dado por sentado que, a diferencia de Francia o España, Gran Bretaña carecía de arte paleolítico. Las cuevas de Lascaux y Altamira eran famosos santuarios de la expresión simbólica humana, con bisontes, caballos y ciervos pintados en color o grabados con maestría. Pero en esta isla azotada por el clima, ¿quién tendría tiempo para el arte? Se pensaba que los habitantes apenas sobrevivían, aferrados a una existencia brutal y mínima. Esa suposición se rompió en el año 2003. Fue entonces cuando un equipo de arqueólogos examinó más detenidamente las paredes de la cueva de Church Hall, una de las más profundas del desfiladero. Lo que al principio parecían simples arañazos, resultaron ser algo muy diferente. Una figura, luego otra y otra más. El contorno de un ciervo emergía lentamente entre líneas apenas visibles. Una oreja, un cuello largo, las patas marcadas con precisión, grabado en la roca con un instrumento afilado, quizás una herramienta de sílex por manos que vivieron hace más de 13.000 años. Ese descubrimiento lo cambió todo. Gran Bretaña también había sido un hogar para la imaginación, un lugar donde no solo se cazaba y se comía, sino donde se soñaba, se recordaba, se representaba, donde alguien, en medio de una noche gélida, iluminado apenas por una llama parpadeante, se tomó el tiempo de grabar la figura de un animal en la piedra. ¿Un símbolo? ¿Un rito? ¿Una enseñanza? Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que ese acto era profundamente humano.
La datación por series de uranio confirmó que el arte tenía más de 13.000 años, lo suficientemente antiguo como para situarlo en el mismo rango temporal que las grandes obras de la Europa continental. Una prueba definitiva de que los primeros británicos modernos compartían el mismo impulso simbólico, la misma necesidad de expresión que sus contemporáneos en otras partes del mundo. Pero aún más revelador era el contexto. Los huesos hallados en Creswell Cracks muestran que estas personas comían ciervo, buey almizclero y caballo salvaje. Utilizaban herramientas de piedra avanzadas, construían refugios dentro de las cuevas y probablemente se organizaban en pequeñas comunidades. Vivían literalmente entre las paredes de la historia. No eran bárbaros, eran artistas, sobrevivientes, narradores. El arte rupestre no era una frivolidad, era una forma de pensamiento, un sistema de representación del mundo, quizás religioso, quizás práctico, quizás emocional, una forma de decir, esto somos, esto cazamos, esto recordamos. Aún hoy, ver esas figuras en la piedra produce un estremecimiento, porque en ellas no solo vemos a un ciervo, vemos una conexión, un puente entre nosotros y aquellos primeros pueblos. La arqueología, tantas veces centrada en herramientas y huesos, en pesos y medidas, encuentra en el arte rupestre algo más delicado: la emoción, la estética, la intención. Y esa intención nos acerca. En las cuevas de Creswell, las figuras no están hechas para ser vistas a plena luz. Algunas están ocultas en recovecos. Otras requieren una cierta perspectiva, un ángulo específico de luz. Esto sugiere que el arte no era solo decorativo, tenía significado, un propósito que hoy se nos escapa, pero que fue real para quienes lo crearon. Algunos investigadores creen que las cuevas eran lugares sagrados. Otros piensan que eran espacios de enseñanza. Hay incluso quienes proponen que los grabados se realizaban durante ceremonias, entre llamas, cantos y sombras danzantes. Lo que todos coinciden en afirmar es esto: quien grabó esas imágenes no lo hizo por accidente, lo hizo con un propósito. Ese propósito, cualquiera que fuera, nos alcanza miles de años después. La segunda llegada humana a Gran Bretaña no fue solo una recolonización del territorio, fue el despertar de una nueva sensibilidad, un nuevo lenguaje, uno que no dependía de palabras, sino de formas. Un lenguaje de piedra. Y así, mientras los hielos retrocedían y la tierra comenzaba a florecer, nuestros ancestros modernos dieron el primer paso hacia la cultura. Lo hicieron con una línea, con una curva, con la imagen de un animal grabada en silencio, dentro de una cueva. La prehistoria británica ya no era solo huesos y herramientas. Ahora también era artes, el lenguaje de la piedra. No tenían escritura, no dejaron libros, ni alfabetos, ni crónicas grabadas en tablillas de arcilla, pero dejaron algo más profundo, más universal, algo que, miles de años después, aún puede leerse sin necesidad de palabras. Arte. Los grabados de Creswell Cracks no son simplemente dibujos antiguos, son una ventana hacia la mente de nuestros ancestros, un lenguaje sin letras, un mensaje dejado en piedra que desafía el tiempo y conecta épocas separadas por más de 13.000 años. Pero entender ese mensaje no es tarea fácil. Cuando los arqueólogos descubrieron las primeras figuras en las cuevas de Church Hall, no fue evidente de inmediato lo que estaban viendo. Las líneas eran tenues, muchas ocultas bajo capas de calcita. A simple vista parecían marcas naturales, rasguños hechos por el agua, por la roca o por animales. Pero al mirarlas con atención, desde el ángulo correcto y bajo la luz adecuada, las formas comenzaron a emerger. Un cuello alargado, una oreja, la silueta de un ciervo, tan claro como si aún corriera por los bosques del Pleistoceno. Cada línea había sido cuidadosamente tallada. No eran garabatos, eran contornos precisos. Algunos expertos creen que estas figuras no fueron hechas de una sola vez, que tomaron tiempo,
que exigieron paciencia, técnica y algo más, intención. El arte rupestre de Creswell es sutil, no tiene los colores vivos de Lascaux ni la grandiosidad de Altamira, pero tiene una belleza cruda, íntima y profundamente humana. ¿Quiénes lo hicieron? Eran Homo sapiens, como nosotros, físicamente idénticos, con cerebros igual de complejos, con manos hábiles y ojos capaces de imaginar. Llegaron a estas islas al final de la última glaciación. Vivieron en pequeños grupos, cazadores, recolectores que se desplazaban según las estaciones, siguiendo a los animales, buscando refugio y alimento. Pero también pensaban, recordaban, creaban. Y en esas cuevas, entre el frío y el silencio, tallaron símbolos de su mundo. El significado exacto de esos símbolos sigue siendo un misterio. Algunos investigadores creen que eran parte de rituales de caza, representaciones mágicas destinadas a asegurar el éxito antes de salir al bosque. Otros sugieren que eran narraciones, pequeñas historias grabadas para recordar eventos o enseñar a los más jóvenes. Hay quienes creen que eran parte de prácticas espirituales, que las cuevas eran lugares sagrados, que el acto de grabar en la piedra era una forma de conectar con fuerzas invisibles, con espíritus, con los animales que les daban vida. Pero tal vez eran todo eso, o nada de eso. Lo cierto es que los grabados no eran simples adornos, eran actos de comunicación, y como todo lenguaje, requerían de un público, de alguien que los viera, que los entendiera, que los sintiera. Eso nos habla de algo fundamental: comunidad. Estos humanos no vivían aislados, no eran bestias solitarias, eran parte de una red de relaciones. Compartían significados, valores, símbolos, transmitían ideas de una generación a otra, y en ese proceso dejaron rastros que hoy podemos seguir. El hecho de que estas expresiones hayan sobrevivido 13.000 años es, en sí, un milagro. El arte es lo más frágil de la cultura. Se desvanece con el tiempo, pero aquí, en Creswell Cracks, quedó protegido, sellado por el tiempo, esperando ser descubierto. La datación por series de uranio reveló que muchos de los grabados fueron realizados justo al final de la Edad del Hielo, cuando el clima comenzaba a suavizarse. Eso los convierte en algunos de los ejemplos más antiguos de arte rupestre en el norte de Europa, y los únicos conocidos en las Islas Británicas. Pero la importancia de estos hallazgos no es solo cronológica, es emocional. Al ver esas líneas talladas con tanto cuidado, uno no puede evitar imaginar al artista, un ser humano como nosotros, arrodillado frente a la roca, concentrado, dibujando con una herramienta de sílex. Quizás un padre enseñando a su hijo, o una mujer sola grabando en la piedra un recuerdo, tal vez un chamán marcando un momento sagrado. Ese gesto, la mano tocando la piedra, transformándola, es uno de los actos más poderosos que puede realizar un ser humano. Es el nacimiento de la memoria. Porque si algo define al ser humano es su necesidad de dejar huella, de contar, de recordar, de decir: yo estuve aquí, yo vi esto fue importante. Y esa necesidad, esa urgencia de narrar, comenzó mucho antes de la escritura. Comenzó en cuevas como esta, bajo tierra, bajo la lluvia, en una isla fría al borde del mundo. El arte rupestre no es solo un vestigio del pasado, es una promesa de que la imaginación es más fuerte que el olvido, una promesa de que, incluso en las condiciones más difíciles, el ser humano no deja de crear, de soñar, de representar lo que ama, lo que teme, lo que anhela. Y esa promesa sigue viva. Hoy, Creswell Cracks es un sitio protegido. Visitantes de todo el mundo recorren sus senderos, descienden a sus cuevas, observan con asombro las mismas figuras que otros humanos vieron hace milenios. Y en ese acto algo se transmite. Una conexión que supera el tiempo. Un susurro que dice: todavía estamos aquí. El lenguaje de la piedra no necesita traducción, porque no habla a la razón, habla al corazón. Y en su silencio grabado dice más de lo que cualquier palabra podría expresar.
Semillas del mañana. Durante miles de años, los habitantes de Gran Bretaña vivieron como cazadores-recolectores. Seguían a las manadas, recogían frutos silvestres, acampaban donde el terreno y el clima se los permitían. Era una existencia móvil, incierta, profundamente conectada con el entorno. Pero poco a poco, algo cambió. Un cambio silencioso, gradual, que transformaría para siempre el modo en que los seres humanos habitaban la tierra. El ser humano comenzó a sembrar. El inicio de la agricultura marcó uno de los grandes giros de la historia, y aunque este cambio se dio primero en el creciente fértil de Oriente Medio, con el tiempo alcanzó los rincones más remotos del continente. Incluso aquí, en las islas del norte de Escocia, donde el viento nunca deja de soplar y la tierra parece resistirse a la mano del hombre. En la pequeña isla de Westray, en el archipiélago de Orkney, arqueólogos excavaron uno de los yacimientos más asombrosos del Neolítico británico, The Links of Noltland. Allí, enterrado bajo capas de arena arrastradas por el tiempo, dormía un pueblo perdido. Un asentamiento de agricultores. Gente que hace 5.000 años decidió dejar de seguir a los animales y empezar a domesticar la tierra. Los restos de viviendas circulares, con muros de piedra y suelos de arcilla prensada, hablan de una arquitectura sencilla, pero efectiva. Las casas estaban parcialmente hundidas en el suelo, quizá para protegerse del viento. Y entre ellas, los arqueólogos encontraron algo aún más revelador: huellas de campos, sistemas de cultivo, surcos antiguos que descendían por la ladera, aprovechando cada rincón del paisaje para sembrar. La cebada era el cultivo estrella. En los sedimentos del asentamiento aparecieron granos carbonizados, perfectamente conservados. También fragmentos de herramientas agrícolas, restos de cestos, incluso indicios de compostaje. Porque aquellos primeros agricultores sabían cómo alimentar la tierra. Mezclaban conchas marinas, huesos de animales, ceniza y restos de comida para enriquecer los suelos. Un conocimiento práctico, transmitido generación tras generación. Durante un tiempo funcionó. El asentamiento de Noltland prosperó. Durante unas 50 generaciones, la gente vivió allí, cultivando, criando animales, construyendo, enterrando a sus muertos. Pero no todo fue estabilidad. Las capas de arena revelan otra historia, la del viento, la erosión, el desgaste lento pero implacable del entorno. Los suelos arenosos eran fáciles de trabajar, pero también vulnerables. Las tormentas costeras arrastraban la tierra fértil, sepultaban los campos, invadían los hogares. La lucha por la subsistencia se hizo cada vez más dura. A medida que la arena avanzaba, los cultivos cedían y la vida se volvía frágil. Entonces, algo inusual ocurrió. Entre los restos de una gran estructura, los arqueólogos encontraron una línea de cráneos de vaca. No estaban apilados, no estaban enterrados como desecho. Estaban cuidadosamente colocados en los cimientos de un muro, uno tras otro, incrustados en el núcleo de la pared, ocultos a la vista cuando el edificio estaba en pie. No era decoración, era un acto deliberado, ritual. ¿Qué significaban esos cráneos? Nadie lo sabe con certeza, pero su presencia sugiere algo más que necesidad. Sugiere creencia, identidad, quizá incluso desesperación. Porque cuando la naturaleza comenzaba a ganar la batalla, aquellos granjeros del norte recurrieron a lo único que siempre ha acompañado al ser humano: el simbolismo. El ganado era más que sustento, era riqueza, era prestigio, era, en muchos sentidos, vida. Incorporar los cráneos en la arquitectura pudo haber sido una forma de invocar protección, de consagrar el edificio, de rendir homenaje a los animales que les habían dado tanto. Pero ni siquiera los rituales fueron suficientes. Con el tiempo, el asentamiento fue abandonado, no con prisa, sino con método. Las casas fueron rellenadas con escombros, selladas, como si los habitantes quisieran dejar todo en orden antes de marcharse, como si supieran que no volverían. Fue entonces cuando apareció una figura diminuta,
una estatuilla de piedra, tosca pero cuidadosamente modelada, con ojos marcados, una ceja arqueada, una boca, brazos cortos pegados al cuerpo y un detalle en la cabeza, quizá un tocado. Los arqueólogos la llamaron la Westray Wifey, la esposa de Westray. Fue hallada entre los escombros que rellenaban uno de los edificios, colocada como si alguien la hubiera dejado allí a propósito, justo antes de cerrar la casa para siempre. Un acto silencioso. Un adiós. ¿Qué era esta figura? Algunos creen que representaba una diosa doméstica. Otros, que era un símbolo de fertilidad. Tal vez una protectora del hogar. Tal vez un recuerdo. Pero su sola existencia es revolucionaria. Es la primera representación humana encontrada en Escocia. La primera figura que nos mira desde el pasado, con una cara, una expresión. Y no es la única. Pocos días después del hallazgo, apareció una segunda figurilla. Diferente, pero emparentada. Como si el acto de crear estas imágenes formara parte de una tradición más amplia, ahora apenas vislumbrada. El abandono de Noltland no fue un simple éxodo. Fue un cierre ritual. Una decisión cargada de significado. Y la Westray Wifey es la prueba. Una mujer tallada en piedra, depositada entre ruinas, como testigo de un final. Así, el capítulo de los primeros agricultores en Gran Bretaña no termina con el colapso, sino con un gesto. Un gesto humano profundamente simbólico, de despedida, de respeto, y quizá de esperanza. Los muros que hablaban, el pasado rara vez grita, más bien susurra. Se esconde en fragmentos dispersos, en rastros enterrados, en gestos olvidados que solo cobran sentido siglos después. Pero hay momentos, pocos, poderosos, en los que el pasado parece levantar la voz. En Orkney, esos susurros tomaron forma de piedra y hablaron. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en The Links of Noltland, esperaban encontrar restos de viviendas, herramientas, tal vez indicios de cultivos. Pero lo que hallaron dentro de uno de los muros cambió la manera en que entendemos la mente neolítica. 40 cráneos de vaca, colocados con cuidado, no enterrados en masa, no arrojados como desecho, uno por uno, empotrados en el núcleo del muro de una estructura. Al principio, pareció un error, una coincidencia, pero a medida que la excavación avanzó, se hizo evidente. Aquello era intencional, ritual, significativo. Los cráneos no eran visibles desde el exterior ni desde el interior. Estaban completamente ocultos cuando la estructura estaba en pie, lo que significa que su presencia no era decorativa, era simbólica. ¿Qué querían decir con esto? Para esos agricultores neolíticos, el ganado era esencial. Les daba leche, carne, fuerza para arar, piel para vestimenta. Pero también parece, les daba algo más, sentido, un vínculo con lo sagrado, porque ningún acto que implique colocar restos en los cimientos de una casa es casual. Es un gesto de fundación, de dedicación. Los muros literalmente hablaban, contaban una historia de respeto, de creencia, de conexión con los animales que les daban la vida, y al mismo tiempo, una historia de miedo, de incertidumbre, porque cuando los recursos escasean, cuando la tierra ya no da fruto, cuando el viento amenaza con llevárselo todo, lo material no basta, se necesita lo invisible. Estos cráneos eran parte de esa respuesta invisible. Tal vez protegían, tal vez bendecían, tal vez marcaban un límite entre lo humano y lo animal, lo cotidiano y lo espiritual. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que estaban allí desde el primer momento, desde la primera piedra colocada. Esa casa, como tantas otras, fue finalmente abandonada. Y no con prisa, no en medio del caos. Fue sellada, rellenada con escombros, con restos cuidadosamente seleccionados, como si la clausura misma fuera un acto ceremonial. Y entre esos restos estaba ella, la Westray Wifey, la pequeña estatuilla de rostro tallado y cuerpo esquemático, colocada en el umbral del olvido,
no escondida, no enterrada, presentada, como una despedida, como una señal. Todo indica que fue una ofrenda final, una especie de última palabra antes de cerrar la historia de ese hogar. La arqueóloga Hazel Moore lo explicó con una claridad inquietante. Es como si hubieran querido decir, ya no más. Este lugar ha cumplido su ciclo. Esta es nuestra manera de cerrarlo. Y esa forma fue dejar una figura humana, un símbolo. El hallazgo de una segunda figura, días después, confirmó que no fue un caso aislado. Había un patrón, una costumbre, un rito que aún no comprendemos, pero que tiene toda la carga emocional de una despedida con sentido. ¿Quiénes eran esas figuras? ¿Representaban a alguien? ¿A algo? ¿Eran diosas, antepasadas, guardianas? Nadie puede decirlo con certeza. Pero lo que nos muestran es otra faceta de la mente neolítica, su complejidad. Porque esos agricultores no eran meros supervivientes, no eran simplemente recolectores de cereal y criadores de vacas. Eran seres humanos con ideas, con símbolos, con emociones profundas. Ellos construían con piedra y con significado. La arquitectura neolítica no era funcional en un sentido moderno. No solo respondía a necesidades prácticas, también respondía a preguntas espirituales. ¿Qué es un hogar? ¿Qué nos protege? ¿Cómo pedimos perdón o damos gracias a la tierra? Las casas de Nordland son respuestas a esas preguntas. Muros de piedra que encerraban no solo cuerpos, sino creencias. No solo comida, sino ritual. No solo refugio, sino significado. Y en el silencio de esos cimientos, hoy podemos oírlos. Porque el lenguaje del pasado no siempre necesita palabras. A veces, basta con 40 cráneos ocultos en un muro. O con una pequeña figura tallada con manos temblorosas. O con el simple acto de cerrar una puerta, para no volver. En Orkney, los muros hablaron, y lo que dijeron fue claro. Esta tierra fue amada, vivida, honrada, pero también fue temida, desgastada, abandonada con respeto. Y en ese abandono dejaron una historia que aún estamos aprendiendo a escuchar, la Westray Wifey. En la arqueología, a veces los hallazgos más pequeños son los más poderosos. Una figurilla diminuta, apenas unos centímetros de piedra tallada. Sin embargo, lo que encierra en su forma simple es una revolución silenciosa. Una revelación. Un rostro que, desde hace 5000 años, nos observa desde las sombras de la historia. La llamaron la Westray Wifey, una figura femenina, rudimentaria, sin proporciones realistas ni detalles refinados, pero con lo esencial: 2 ojos, una ceja arqueada, una boca, brazos pegados al cuerpo, y algo sobre la cabeza que aún despierta interrogantes. Un tocado, un peinado, una corona, o quizás solo una marca. Es difícil saberlo, pero hay algo en su presencia que detiene el tiempo. Fue encontrada en The Links of Nordland, el mismo asentamiento donde aparecieron los muros con cráneos de vaca. No en medio del polvo ni entre basura. Fue hallada con delicadeza, como si alguien, hace 5000 años, la hubiera dejado allí a propósito. Una ofrenda final. Una despedida silenciosa antes de cerrar para siempre la puerta de una casa. La escena es casi teatral. Una aldea abandonada. Muros sellados. El viento del norte soplando sobre la arena. Y en medio de ese acto de clausura, alguien extiende la mano, coloca la figurilla sobre la tierra apisonada y se va. ¿Qué representaba? ¿A quién? La respuesta escapa a las palabras, pero la intuición es clara. No se trataba de un simple juguete, ni de una herramienta. Era símbolo, y los símbolos no nacen por accidente. Son creados para sostener ideas, creencias, vínculos invisibles. Para algunos arqueólogos, la Westray Wifey es la primera representación humana hallada en Escocia. Una imagen de una figura femenina que podría ser una diosa doméstica, una madre ancestral o un espíritu del hogar. En cualquier caso, una figura sagrada.
Lo más desconcertante es que, antes de su hallazgo, se creía que no existían figurillas humanas en la prehistoria escocesa. Era un vacío arqueológico. Y entonces, de pronto, en el cierre ritual de una vivienda emerge esta imagen, pequeña, imperfecta, pero profundamente humana. Pocos días después, el hallazgo de una segunda figurilla reforzó la idea de una práctica extendida. No era una anomalía, era una costumbre, un gesto que se repitió, quizá durante generaciones, pero del que apenas conservamos rastros, como si la piedra hubiese sobrevivido donde otras huellas fueron borradas. No tenemos templos de aquella época, no hay inscripciones, ni mitos escritos, ni cantos conservados, pero tenemos esto, una imagen, y con ella la certeza de que los pueblos del Neolítico no solo sembraban y construían, también creían. La Westray Wifi no habla, pero su presencia es una afirmación. Afirma que esas personas sentían algo sagrado, que respetaban ciertos lugares, ciertos momentos, que comprendían el acto de clausurar un espacio como algo más que abandono. Lo entendían como cierre, como ritual, como final con sentido. ¿Era la figura de una divinidad? ¿O simplemente un símbolo humano para despedirse de un lugar vivido? Ambas cosas son posibles, y ambas serían igualmente reveladoras, porque en el fondo lo que conmueve no es solo el objeto, es el acto, la decisión de dejarla allí, de despedirse a través de ella, de colocarla en el último rincón de una casa que había sido refugio, taller, comedor, lecho, de marcar el final de un capítulo con algo que trascendiera lo cotidiano. Y ese gesto, tan humilde, tan mínimo, nos une a ellos, porque aún hoy nosotros también dejamos figuras, también marcamos tumbas, también encendemos velas, también conservamos retratos. El impulso simbólico sigue con nosotros. La necesidad de dar forma a lo invisible, de sostener la memoria a través de un objeto, de mirar una imagen y sentir que hay algo más allá. La Westray Wifi, con su rostro tallado y su boca tosca, nos recuerda que incluso en las condiciones más duras, el ser humano busca sentido, crea imágenes, transforma la piedra en presencia y deja, sin saberlo, un mensaje para el futuro. En las vitrinas del museo, bajo luces suaves y cristales protectores, la figurilla parece fuera de lugar, silenciosa, rodeada de explicaciones. Pero en la imaginación es fácil verla donde fue hallada, sobre tierra compactada, en una casa vacía, mientras el viento arrastra la arena y una comunidad entera se despide de su mundo. Tal vez para ellos fue un acto sagrado, tal vez para nosotros es una oportunidad. La oportunidad de recordar que lo humano no comienza con las ciudades, ni con los reinos, ni con los imperios. Comienza con una mirada, con un símbolo, con una figura pequeña que encierra el misterio de todo un pueblo. El hombre de Culdowellan. Durante milenios la muerte fue un asunto colectivo. Los muertos eran enterrados juntos, en grandes túmulos comunales. No había tumbas individuales, ni símbolos personales, ni marcadores que señalaran a un solo ser entre los muchos. La comunidad era la identidad, y la muerte, una continuidad compartida. Pero algo cambió. Hace aproximadamente 4.500 años, en distintos puntos de Gran Bretaña, comenzaron a aparecer nuevas tumbas, simples, individuales, algunas orientadas cuidadosamente, otras acompañadas por objetos personales, vasijas, herramientas, adornos, y siempre el mismo patrón, una persona, un espacio, un ritual. Fue el inicio de una nueva forma de concebir la muerte y la vida. Uno de los testimonios más reveladores de ese cambio es el entierro conocido como el Hombre de Culdowellan, descubierto en 1975, una tumba individual, ubicada en lo que hoy es Escocia, que contenía un esqueleto sorprendentemente bien conservado, junto a un objeto peculiar, un vaso campaniforme. Esa vasija de arcilla fina decorada con líneas geométricas es mucho más que cerámica.
Es el emblema de una cultura que transformó Europa, la cultura campaniforme. Su nombre proviene de la forma de sus vasos, que recuerdan a una campana invertida, pero su importancia va más allá de la estética. Donde aparecen estos vasos, aparecen también cambios sociales, tecnológicos y simbólicos. En apenas unas generaciones, la cultura campaniforme se extendió desde la península ibérica hasta las islas británicas, desde Sicilia hasta el norte de Alemania. Su expansión fue tan rápida y amplia que durante más de un siglo los arqueólogos debatieron una pregunta central. ¿Viajaron las ideas o viajaron las personas? Para responder a esa pregunta, fue necesario recurrir a la ciencia. Un equipo multidisciplinario, liderado por arqueólogas como Janet Montgomery y Jane Evans, se propuso analizar los esqueletos asociados a enterramientos campaniformes. Su herramienta, los isótopos. Elementos químicos que, al ser analizados en el esmalte dental, revelan dónde creció una persona, qué agua bebió, qué tipo de rocas había en su entorno. Porque los dientes no solo mastican, también almacenan memoria geológica. Durante 5 años, el equipo analizó más de 250 esqueletos procedentes de toda Gran Bretaña. Uno de ellos fue el hombre de Cúl Dowhellan. Sus dientes estaban deteriorados, casi sin esmalte, pero aún así se logró extraer una muestra. Y lo que reveló fue inesperado. Los resultados indicaron que este hombre no creció en Escocia. Su firma isotópica correspondía a una región muy diferente, los basaltos de Antrim, en Irlanda del Norte, lo que significaba que, hace 4000 años, este individuo cruzó el mar. Viajó más de 300 millas desde su lugar de origen hasta el sitio donde fue enterrado. ¿Era un comerciante? ¿Un líder? ¿Un extranjero adoptado por la comunidad local? Nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que no estaba solo. De todos los esqueletos analizados en el estudio, alrededor del 40% no eran locales. Y en regiones como los Yorkshire Wolds, esa cifra superaba el 50%. Personas que nacieron lejos del lugar donde fueron enterradas. Personas que, en plena edad del bronce, cruzaron territorios, mares, culturas. Esto cambia por completo nuestra visión del pasado. Durante mucho tiempo, se asumió que las comunidades prehistóricas eran sedentarias, ligadas al paisaje, al valle, a la aldea. Pero la evidencia isotópica sugiere lo contrario. Nos habla de un mundo móvil, de redes de contacto, de circulación de ideas, de objetos y de personas. El hombre de Cúl Dowhellan es la encarnación de esa movilidad. Un joven nacido entre basaltos irlandeses, muerto y enterrado con una vasija extranjera en tierras escocesas. Su vida fue una síntesis de 2 mundos, y su tumba, una cápsula de conexiones. La vasija que lo acompañaba, el vaso campaniforme, no era un simple contenedor, era un símbolo de estatus, de pertenencia, de identidad cultural, tal vez incluso de creencia. Cada uno de estos vasos era único, decorado a mano, cuidadosamente colocado junto al difunto. En algunos casos se hallan también puñales, brazaletes, botones, objetos que cuentan una historia silenciosa sobre el papel de ese individuo en su comunidad. Pero más allá de lo material hay algo aún más poderoso. Estas tumbas individuales señalan un cambio en la mentalidad. La persona emerge como sujeto, como figura diferenciada. Ya no solo miembro de un grupo, sino individuo con nombre, con historia, con memoria propia. Es el inicio de un nuevo concepto de identidad y al mismo tiempo de una nueva manera de recordar. Cada tumba campaniforme es un acto de memoria individualizada, una vida, una muerte, una historia contada con símbolos. En el caso del hombre de Cúl Dowhellan, esa historia incluye un viaje, un cruce de mar, un tránsito entre culturas, y gracias a la ciencia, hoy podemos seguir sus pasos, no por los caminos que recorrió, sino por los minerales que guardaron sus dientes,
Y eso nos conecta, de nuevo, con una verdad profunda. El cuerpo es archivo. La materia recuerda. Hoy, los restos del hombre de Culduelan reposan bajo resguardo, no lejos de donde fue hallado. Su vasija ha sido catalogada, fotografiada, estudiada, pero su legado va más allá del museo. Es una pieza de un rompecabezas más grande. El rompecabezas de cómo se movían los pueblos antiguos, cómo se encontraban, cómo se reconocían. La cultura campaniforme no fue una invasión, fue un tejido, una red de relaciones tejida a lo largo de todo el continente. Una mezcla de intercambio, migración y transformación cultural. Y en su centro no hay imperios, no hay reyes, solo personas, personas como él. Un joven venido del oeste que cruzó el mar, que vivió, murió y fue recordado con una vasija de barro. Un objeto frágil que, miles de años después, nos sigue hablando. Oro bajo las olas. El mar es una tumba silenciosa. Y a veces, también es un cofre. Bajo las aguas del sur de Devon, frente a las costas de Salcombe, se esconde uno de los hallazgos más impresionantes de la Edad del Bronce en Gran Bretaña. Un naufragio antiguo, un cargamento perdido y un grupo de buzos que, sin ser arqueólogos profesionales, decidieron mirar debajo de las olas y encontraron historia. Todo comenzó con un destello de metal entre las piedras del lecho marino. Un objeto extraño, corroído por siglos de sal, pero inconfundible en su forma. Una hoja de espada. Luego, otra. Luego brazaletes, fragmentos de joyería, lingotes. En pocos meses, el mar comenzó a devolver un tesoro. Más de 300 objetos fueron recuperados, muchos de ellos únicos. Pero lo más asombroso no fue su número, sino su significado. Durante años, los arqueólogos habían sospechado que Gran Bretaña, especialmente su región suroeste, jugó un papel central en el comercio de estaño durante la Edad del Bronce. Era una intuición basada en la geología. Cornualles tiene algunos de los depósitos de estaño más antiguos del mundo. Y en la lógica, sin estaño, no hay bronce. Y sin bronce, no hay Edad del Bronce. Pero faltaba la prueba. Y la prueba estaba bajo el mar. En el sitio de Salcombe se hallaron los primeros lingotes de estaño de la Edad del Bronce jamás encontrados en el norte de Europa. 10 piezas rectangulares, simples, sin adorno alguno. Para un ojo moderno, podrían parecer poco más que bloques grises, pero para un arqueólogo, son oro puro. No por su valor monetario, sino por lo que representan. Evidencia directa del comercio de materias primas en el segundo milenio antes de nuestra era. Esos lingotes son el eslabón perdido entre la minería y el mercado, entre la extracción del mineral en la tierra y la creación de espadas, hachas, herramientas, adornos. Son la materia base de toda una civilización. Pero el hallazgo no se detuvo allí. Entre los restos aparecieron también objetos de oro, algunos de ellos tan elaborados que desafían la lógica técnica de su época. Brazaletes trenzados con 8 hebras distintas de hilo de oro, cuidadosamente entrelazadas hasta formar una sola pieza sólida. Joyas que no solo son bellas, sino también técnicamente asombrosas. Para Ben Roberts, curador del Museo Británico, estos objetos representan el pináculo de la orfebrería de la Edad del Bronce. Son obras maestras, creadas por artesanos que comprendían los metales no solo como materia, sino como arte. Y sin embargo, allí estaban, bajo el mar, perdidas. La pregunta era inevitable. ¿Cómo llegaron hasta allí? La respuesta más probable es también la más trágica. Un naufragio. Hace más de 3000 años, un barco, quizás una embarcación mercante, quizás una nave ritual, navegaba por la costa sur de Devon, cargado con metales preciosos, herramientas, armas, joyería. Tal vez buscaban comerciar, tal vez regresar a casa, pero nunca llegaron. El mar, como tantas veces, se impuso. No se han encontrado restos del barco. No hay tablones, ni clavos, ni anclas. Pero eso no es raro. La madera se pudre, el metal se dispersa, el tiempo borra.
Lo que queda es el cargamento y su distribución, su concentración en un punto, su contexto. Todo apunta a una tragedia, un naufragio ocurrido a la vista de la costa. Tal vez el puerto estaba cerca. Tal vez los tripulantes vieron la orilla justo antes del desastre. Nunca lo sabremos. Pero su pérdida fue nuestra ganancia arqueológica. Aunque hay una segunda posibilidad, algunos objetos del sitio no corresponden con la misma datación que el resto. Son posteriores, lo que ha llevado a una teoría alternativa, y no necesariamente excluyente, que parte de los objetos fueron arrojados al mar a propósito, como ofrenda. Durante la Edad del Bronce, era común depositar metales en lugares simbólicos: ríos, lagos, pantanos, colinas. El acto de entregar un objeto valioso a las aguas era una forma de comunicación con lo sagrado, un sacrificio, una petición, una promesa. Y si después del naufragio, otros regresaron al sitio para rendir homenaje, y si lanzaron al mar sus propios objetos, no como comercio, sino como memoria. Tal vez lo hicieron por respeto, tal vez por miedo, tal vez para calmar a los dioses del mar. En cualquier caso, el resultado es el mismo: un archivo subacuático de una época que no dejó palabras, solo metales. Los buzos que lo descubrieron no eran científicos, eran aficionados, personas que amaban la historia y el mar, que, con paciencia y dedicación, regresaban al mismo lugar una y otra vez, no con ánimo de saqueo, sino con respeto. Y gracias a ellos hoy sabemos un poco más sobre cómo era Gran Bretaña hace 3000 años. Un lugar conectado, no aislado, no primitivo. Gran Bretaña era parte de una red de comercio que abarcaba toda Europa occidental. El estaño británico alimentaba las fundiciones del continente. El oro viajaba de mano en mano. Las ideas, las técnicas, las formas cruzaban el mar igual que los vientos. La Edad del Bronce fue una época de movilidad, de riesgo, de intercambio y también de tragedia. Bajo las aguas de Salcombe yace la prueba, no de una batalla, no de una conquista, sino de una pérdida. Un barco desaparecido, una carga de valor incalculable, y entre sus restos un mensaje claro. Aquí, en estas costas, el pasado aún espera ser descubierto. La tumba del caudillo. En una colina del sureste de Gran Bretaña, bajo un túmulo artificial que se alza suavemente sobre el paisaje, duerme un hombre. Su tumba fue cavada hace más de 3000 años. Su cuerpo fue depositado con cuidado, y junto a él, un conjunto de objetos que no hablaban de muerte, sino de poder. La excavación de esta tumba, realizada cerca de Amesbury, no lejos del imponente círculo de piedras de Stonehenge, reveló algo extraordinario. No se trataba de un enterramiento común. Lo que los arqueólogos encontraron fue la tumba de alguien diferente, alguien distinguido, alguien que en su tiempo debió ser conocido, temido, respetado. Un caudillo. Su cuerpo yacía en posición fetal, mirando hacia el este. A sus pies, una copa decorada. A su costado, una daga de bronce con empuñadura de oro. En su cuello, colgaba un adorno elaborado con ámbar y cuentas de oro. A su alrededor, herramientas de piedra, puntas de flecha, un pequeño yunque, un alambique de fundición. No era solo un guerrero, era también un artesano, un hombre de habilidades múltiples, capaz de combatir, de forjar, de negociar. Su tumba no era un simple sepulcro, era una declaración. Quien lo enterró quiso que fuese recordado, y por los objetos que lo acompañaban podemos imaginar quién fue. Sus herramientas sugieren que conocía los secretos del metal. No era un simple consumidor de bronce, era un maestro en su creación, y eso, en el mundo de la Edad del Bronce, lo convertía en alguien poderoso. Porque quien controla el metal, controla la guerra, la agricultura, el prestigio. El ámbar que adornaba su collar provenía del mar Báltico. Las perlas de oro, quizá del oeste. Las hachas que lo rodeaban, de fundiciones distantes. Todo en su tumba habla de conexiones,
de rutas, de una red invisible que tejía Europa desde siglos atrás. No fue un rey. No existían reinos entonces, al menos no como los entendemos hoy. Pero fue un líder, un hombre que pudo reunir riqueza, seguidores y, sobre todo, respeto. La forma de su tumba lo confirma. Un túmulo redondo, construido con esfuerzo colectivo, elevado sobre la tierra como señal, visible desde lejos, porque la memoria, para aquellos pueblos, era también paisaje. Enterrar al caudillo en lo alto era una forma de dejarlo vigilando, presente incluso en la ausencia. Al analizar sus huesos, los científicos encontraron signos de vida dura, lesiones curadas, desgaste en las articulaciones, una fractura en el fémur, antigua pero bien sanada. Era un hombre fuerte, pero también humano. Había vivido, había sufrido, y al morir fue elevado a otra categoría. Lo más fascinante es lo que esta tumba nos dice sobre la sociedad de su tiempo. Ya no era la época de las aldeas pequeñas y aisladas, tampoco la de los enterramientos comunales. Este era un mundo más jerárquico, donde algunos destacaban, donde el liderazgo no era simplemente funcional, sino simbólico. El caudillo no solo dirigía, representaba. Era la encarnación del orden, del conocimiento, del linaje. Su tumba era una cápsula de poder, una miniatura del mundo que ayudó a sostener, y sin embargo, lo enterraron solo, sin súbditos, sin sacrificios, sin acompañantes humanos, solo él y sus objetos. Tal vez eso hable también de una transición, un momento intermedio entre las estructuras comunitarias del Neolítico y las sociedades más verticales que llegarían con la Edad del Hierro. Un tiempo de cambio, de mezcla, de redefinición. Lo que queda en cualquier caso es una imagen clara, el individuo como símbolo, porque este no era cualquier individuo. Era el individuo, aquel que siglos después seguiría hablando a través de sus pertenencias. Y así como su tumba dominaba el paisaje, hoy domina también nuestra comprensión de su época, porque a través de ella vemos lo que antes estaba oculto, el surgimiento del poder personal, de la identidad singular, del prestigio que trasciende la muerte. Es en muchos sentidos el principio de la historia como la entendemos, con nombres, con líderes, con tumbas que narran. Y así termina este recorrido. Desde las primeras huellas sobre barro antiguo hasta la orfebrería bajo las olas, desde figuras talladas en piedra hasta collares de oro al cuello de un hombre olvidado. 1.000.000 de años de historia británica, reconstruidos desde el silencio de la tierra. Pero el pasado no está completo. Cada excavación, cada hallazgo, cada fragmento es solo una parte. Porque la historia de Gran Bretaña no se ha escrito del todo. Aún hay voces por escuchar, aún hay huesos por encontrar y aún hay tumbas bajo nuestros pies esperando hablar.